Sinapsis Narrativa, que, en la que tenemos la alegría y el orgullo de contar con el doctor Carlos Táger, que ya les va a ser presentado a quienes no lo conocen aún. Hay mucha gente que probablemente se ha unido desde el extranjero por la calidad de sus conferencias y que probablemente por lo tanto lo conocen, pero hay muchos chilenos también a quienes les doy la bienvenida. Yo creo que vamos a tener una presentación de lujo hoy día y le quiero agradecer en primer lugar a Pamela Jofré y a todo el equipo que está trabajando en el Laboratorio de Medicina Narrativa por el esfuerzo que ponen en mantener siempre viva la escuela en una época que es difícil mantener la vida. Así que muchas gracias a todo el Laboratorio de Medicina Narrativa y bienvenidos a toda la gente que viene de afuera especialmente y que no sé cómo se enteraron, pero supieron que el doctor Táger iba a presentar hoy día y se han unido desde varios países, especialmente de Argentina, pero de muchos otros países latinoamericanos. Así que muchas gracias, espero que disfruten la presentación de hoy día. Hola, buenas tardes. Soy Pamela Jofré y quien me acaba de preceder es mi jefe, es el director de la Escuela de Medicina, él es Rodrigo Vergara Fischer y encabeza entonces una escuela de medicina que le ha dado voz a un proyecto de medicina narrativa que hoy se constituye como un laboratorio de medicina narrativa que tiene actividades de extensión y por eso estamos hoy convocados a estas actividades que les llamamos sinapsis narrativa. Mi nombre es Pamela Jofré y dirijo este laboratorio de medicina narrativa que trabaja junto a varios profesionales que están hoy también presentes dentro de los asistentes y mi voz los representa a ellos también. Les doy la bienvenida a todos los que están hoy acá. Hemos visto que esta reunión ha convocado a personas de Perú, de Colombia, de Cuba, de Argentina, de México y de España. Si están entre los asistentes, espero que se sientan bienvenidos entre nosotros. Los saludamos y esperamos entonces no haber olvidado a nadie de mencionar en estos momentos. Lo primero que nos convoca, y por eso es que probablemente hay algo ya en común a todos nosotros, es nuestra lengua. Ahí está una comunidad que ya nos hace unirnos por algo. Formamos parte de este laboratorio porque son las palabras las que nos albergan. En esas palabras reside parte de lo que tiene que ver con nuestro trabajo. En esas palabras nosotros encontramos y buscamos sentido junto al estudiante para entender a las personas que van a ser aquellos que vamos a atender. También buscamos en esas palabras encontrar sentido a nuestras propias historias. Es como nuestra casa, ese lenguaje. Allí habitamos, como dice Heidegger. Nosotros pensamos en ese lenguaje, queremos, aprendemos a vivir en ese lenguaje, nos da la imaginación, sufrimos con ese lenguaje. Y por eso es que quiero hablar o hacer un homenaje a esas palabras en la voz de un grande nuestro que es Pablo Neruda, y que se refirió al lenguaje en el libro Confieso que he vivido de la siguiente manera. Él dijo: todo lo que usted quiera, sí señor, pero son las palabras las que cantan, las que suben y bajan. Me prosterno ante ellas, las amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito. Amo tanto las palabras, las inesperadas, las que glotonamente se esperan, se acechan hasta que de pronto caen, vocablos amados, brillan como perlas de colores, saltan como platinados peces, son espuma, hilo, metal, rocío. Persigo algunas palabras. Son tan hermosas que las quiero poner todas en mi poema. Las agarro al vuelo cuando van zumbando y las atrapo, las limpio, las pelo, me preparo frente al plato, las siento cristalinas, vibrantes, ebúrneas, vegetales, aceitosas como frutas, como algas, como ágatas, como aceitunas. Y entonces las revuelvo, las agito, me las bebo, me las zampo, las trituro, las emperejilo, las liberto. Las dejo como estalactitas en mi poema, como pedacitos de madera bruñida, como carbón, como restos de naufragio,
regalos de la ola. Todo está en la palabra. Una idea entera se cambia porque una palabra se trasladó de sitio, o porque otra se sentó como una reinita dentro de una frase que no la esperaba y que la obedeció. Tienen sombra, transparencia, peso, plumas, pelos, tienen de todo lo que se les fue agregando de tanto rodar por el río, de tanto transmigrar de patria, de tanto ser raíces. Son antiquísimas y recientísimas, viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. Qué buen idioma el mío, qué buena lengua heredamos de los conquistadores. Estos andaban a zancadas por las tremendas cordilleras, por las Américas encrespadas. Se les caían de las botas, de las barbas, de los yelmos, de las cerraduras, como piedrecitas las palabras luminosas que se quedaron aquí resplandecientes, el idioma. Salimos perdiendo, salimos ganando, se llevaron el oro y nos dejaron el oro. Se lo llevaron todo y nos dejaron todos. Nos dejaron las palabras. Con esas palabras que nos dejaron los conquistadores es que se construye este lenguaje y se construyen metáforas para dar significado, y esas son las que hoy le dan sentido a esta reunión. Es a través de las metáforas que nuestro amigo, el doctor Carlos Táger, viene hoy convocado a esta conferencia. Él ha desarrollado el tema de las metáforas previamente a esta pandemia porque él no es un médico común. Él, como todos los médicos, es un escritor de historias clínicas, pero además es un escritor médico. Él es un cardiólogo del Hospital de Alta Complejidad del Cruce y expresidente de la Sociedad Argentina de Cardiología, autor de varios libros de su especialidad y también en temas humanísticos. Él ha escrito 3 grandes libros: El corazón enfermo, La medicina del nuevo siglo y Alegría del corazón. Por eso entonces que hoy al doctor Carlos Táger le queremos dar la bienvenida para desarrollar el tema Metáforas en la pandemia. Adelante, Carlos, eres bienvenido entre nosotros y entre todos estos amigos de América Latina. Bueno, muchas gracias. Quiero antes que nada agradecer a la doctora Pamela Jofre por la invitación y la posibilidad de participar con ustedes en esta sinapsis narrativa que creo va a ser interesante. Mi charla va a durar, espero, 40 minutos y luego me gustaría mucho poder intercambiar con ustedes. Agradezco a la Universidad de Valparaíso, al decano, al doctor Rodrigo Vergara, Rodrigo Valenzuela, que ha trabajado mucho en la preparación de esta charla, y vamos a intentar ponernos en marcha. ¿Se ve bien la proyección? No se escucha. Sí, perfecto. Bueno, creo que el título que he tratado de ponerle a esta conferencia, para enfrentar la pandemia, ha generado en algunas personas un poquito de cuestionamiento, de fastidio. Dice, ¿qué? ¿Van a recitar poemas de Borges o de Neruda en la terapia intensiva? ¿Qué es esto de las metáforas para enfrentar la pandemia? Y es que en realidad, para poder describir lo que fuera, y especialmente la pandemia, no podemos más que recurrir a metáforas. Como ha escrito el novelista israelí David Grossman, es más grande que nosotros la plaga. Es más fuerte que todos los enemigos de carne y hueso que hemos encontrado. Más poderosa que todos los superhéroes que hemos conjurado en nuestra imaginación y en las películas. ¿Qué es esto de las metáforas y cuál es su rol en nuestro pensamiento, en nuestras reflexiones? Hasta la década del 80 se consideraba en general que las metáforas eran esencialmente un recurso retórico poético, esencialmente una decoración del lenguaje. Estos autores, Lakoff y Feldman, hicieron una revolución en este concepto y demostraron, con múltiples investigaciones, incluso en neurociencia, que el pensamiento, todo nuestro pensamiento, es esencialmente metafórico y que habitamos las metáforas. ¿Qué sería una metáfora? La metáfora es la comprensión de un concepto, de un dominio determinado, a través de otro dominio. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de nuestra vida, decimos los senderos de nuestra vida, en este recorrido que hemos comenzado, marcharemos hacia, estamos utilizando la metáfora conceptual, la vida es un viaje. Esta vida es un viaje, tiene correspondencias el viaje con la vida.
Nuestro pensamiento es estructuralmente metafórico y es prácticamente imposible conseguir nada que no sea un objeto. Podemos definir una silla, una mesa, un perro, pero más allá de eso, cuanto más abstracto es el problema, mayor va a ser el número y las capas de las metáforas que vamos a enunciar. Y así el tiempo, la vida, el amor, la pareja, las emociones, los valores, la salud, la medicina, las enfermedades, van a tener todos un lenguaje metafórico en nuestra concepción. Las metáforas tienen varias propiedades. Una de ellas es que no son reversibles. Así como la vida es un viaje no es una vida, o el tiempo es oro, pero el oro no es tiempo. Este proceso metafórico típicamente va del concepto más concreto al más abstracto, y no en el otro sentido, y la idea de concreto se refiere a una mayor cercanía al desarrollo del cuerpo, a una experiencia física previa, neural e interacción con el medio. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, la vida es un viaje, estamos mapeando esta metáfora con un conjunto de correspondencias que existen entre estos dominios. Si la vida es un viaje, tiene sentido, tiene destino, tiene velocidad, puede tener obstáculos, encrucijadas, riesgos, comienzo y final. El viaje es un dominio de espacio y de desplazamiento. La vida es un dominio muy complejo de definir. Y cuando nosotros pensamos la vida como un viaje, se nos pegan todas estas correspondencias que nos llevan a verla de una determinada manera. Pero la vida puede ser definida de muchas otras maneras también. Generalmente, conocer una metáfora conceptual es conocer el conjunto de mapas que se aplican a este mapa de correspondencias entre la fuente y el destino de esta metáfora, y nosotros pensamos con estos mapas. Podemos decir, por ejemplo, de una organización social que tiene fuertes raíces, que se nutre de, que es fruto de nuestra actividad, que es la savia de la sociedad, y estamos definiendo como una metáfora conceptual a una organización social como una planta, o también decimos la columna vertebral del movimiento, el brazo armado de la militancia, tal político es un parásito del partido, y estamos utilizando la metáfora conceptual de que una organización social es un cuerpo. No hay correspondencias exactas entre eso, y cuando la pensamos como un cuerpo, la pensamos diferente que cuando la pensamos como una planta. También podemos hablar del amor, y es muy difícil de definir. El amor es un viaje, el amor es una guerra, el amor es una sociedad de pares, el amor es un refugio. Muy difícil que una pareja, uno piense que el amor es una guerra y el otro piensa que el amor es un refugio, y esto ha sido investigado científicamente demostrando que son matrimonios que tienen mal pronóstico. ¿Por qué la mayoría de las metáforas básicas son universales? Fundamentalmente porque surgen de nuestras experiencias corporales. Por ejemplo, cuando hablamos de lo que es bueno, decimos lo bueno generalmente es cálido, que es el dominio de temperatura. Lo bueno es para arriba, que es un dominio del espacio. Lo bueno es luminoso. Lo bueno es liso y lo difícil es áspero, táctil. Todas estas son las experiencias infantiles de la relación con los padres. Cuando el padre lo arropa o el padre lo arropa, cuando lo lleva a UPA, cuando lo lleva a una habitación luminosa, cuando lo acaricia, todo eso es bueno. Y en todos los idiomas, a pesar de que son dominios distintos, lo bueno es cálido, para arriba luminoso y liso. Esa experiencia nuestra corporal con el lenguaje, lo que se llama hoy en día que el lenguaje es neurally embodied, es decir, que la mente está encarnada a través del lenguaje. Toda la cognición, todo lo que pensamos, aún lo más elevado de nuestros razonamientos más abstractos, dependen y utilizan recursos concretos y de bajo nivel como el sistema sensorio-motor y las emociones. Hay un investigador, Zoltán Kovačev, formado con Lakoff, que ha investigado cómo se expresan en forma transcultural diferentes emociones y ha tomado la ira, por ejemplo, y dice, la persona enojada es como un contenedor a punto de estallar. Esta metáfora del contenedor a punto de estallar está tanto en las lenguas latinas, nosotros en Argentina decimos le salía humo, lo pinchás y revienta, casi explota, etc. También está en inglés, chino y 22 idiomas. ¿Por qué? Porque justamente son las sensaciones corporales que nosotros tenemos en los momentos en que estamos enojados. Las metáforas operan de forma muy compleja
sobre nuestro pensamiento y sobre las decisiones. Y este es un experimento muy interesante en el cual invitaron a 45 estudiantes, a los cuales les pagaron por este experimento. El ejercicio era que pensaran en algo inmoral que hubieran hecho o vivido. Luego de reflexionar sobre eso, a un grupo le pidieron que se lavara las manos y al otro no se lavaron las manos. Y luego le hicieron una encuesta sobre estado de ánimo, que no era el objetivo del estudio. El verdadero objetivo era ver cómo contestaban esta pregunta. Una vez que recordaron algo inmoral, algunos se lavaron las manos y otros no, les preguntaron si aceptarían participar gratis en un ejercicio para ayudar a un estudiante que lo necesitaba. Y esta fue la respuesta. El grupo control, que no se había lavado las manos, el 74% aceptó participar. Mientras que el grupo que se había lavado las manos, solo el 41%. La conclusión de los autores fue decir que demostramos que la limpieza física, lavarse las manos, alivia las consecuencias perturbadoras de conductas no éticas, reduce las amenazas a esa imagen moral de uno mismo. Uno se sentía inmoral, se lavó las manos, ya pagó la culpa, no hace falta que ayude el estudiante esto. Casi el doble. Y esto, por supuesto, está en la historia: Poncio Pilatos, Lady Macbeth, bautismos, baños rituales. Un segundo experimento neurocognitivo, en el cual le dan a un grupo de personas un largo texto que habla del crimen en la ciudad, pero en uno de los textos introducen la metáfora bestia. El crimen es una bestia que arrasa las calles de esta ciudad, y al otro grupo le cambian una palabra y le ponen el crimen es un virus que arrasa las calles de esta ciudad. Cuando les preguntan qué hay que hacer con el crimen, aquellos que leyeron la palabra bestia tienen más tendencia a tomar conductas represivas que aquellos que leyeron la palabra virus. Es decir, que esa sola palabra introducida los puso en un escenario de correspondencias diferentes, porque obviamente las bestias se combaten y los virus, como bien sabemos con la pandemia, son muy difíciles y no es posible reprimir para combatirlos. De tal manera que, concluyendo esta primera parte de introducción a las metáforas que utilizamos para caracterizar el mundo que habitamos condicionan, a través de sus correspondencias, nuestro pensamiento y, como vimos recién en estos experimentos, nuestras conductas. Habitamos esas metáforas, habitamos ese mundo metafórico que nos delimitamos. ¿Cuáles son las metáforas conceptuales que nos permite pensar la medicina? Cómo vemos la salud o enfermedad, cómo definimos nuestro rol como médico, cómo definimos las enfermedades para nuestros pacientes. ¿Qué es salud? Esta es la definición de la OMS: completo bienestar biopsicosocial y no la mera ausencia de enfermedad. Creo que la mayor parte de los médicos pensamos que esta es una definición probablemente poco útil, o incluso en broma alguien ha dicho que es una situación transitoria y lamentablemente breve luego de un orgasmo compartido, este completo bienestar biopsicosocial. No es operativa desde el punto de vista clínico. Las dos definiciones de enfermedad que dan vuelta fundamentalmente son la definición objetivista, digamos que la enfermedad es un déficit de una funcionalidad típica que podemos medir en forma bioquímica, o la más cualitativa, la de Canguilhem, que es decir, la enfermedad es una incapacidad de lograr los objetivos que son necesarios y en conjunto suficientes para una mínima felicidad. De acuerdo al enfoque que le demos a la enfermedad, a una forma objetivista o una forma cualitativa, van a ser diferentes nuestras conductas también. ¿Qué es la medicina? ¿Cómo definimos la medicina? Toda metáfora que utilicemos para definirla nos escribirá las correspondencias de esa metáfora, y como pasa siempre con las metáforas, nos ocultarán las otras dimensiones. Podemos decir que la medicina es un arte, que la medicina es una guerra, que es un sacerdocio, que es una actividad, en casos determinados, de mecánico, auto, médico, paciente, o la medicina es un espacio para el encuentro. La medicina es un arte, es una forma muy habitual de ser definida de esta metáfora, y es cierto que tiene correspondencias, dado que la medicina requiere un largo entrenamiento técnico, requiere intuición, creatividad, hay médicos virtuosos y médicos torpes, es una actividad elevada, no es mucho más que ser un mecánico. Pero también nos oculta muchas cosas, no producimos obras perdurables, implica un ejecutor activo y un sustrato pasivo.
el médico es el artista, y si el médico es el artista, el paciente es el lienzo, el mármol, la arcilla que está en sus manos. Y esta es una de las consecuencias negativas de concebir la medicina como arte, que es el narcisismo médico y la broncemia a través de esta caricatura de Quino. Podemos pensar que la medicina es un sacerdocio, y Abraham Verghese, en una conferencia muy linda sobre este tema, que nos enseña cuál es la diferencia entre curar y sanar. Hay un robo, capturan a los ladrones y recuperan lo robado. El robo está curado, pero los robados no están sanados, porque esa sensación de violación dura muchos días. Es decir, que una enfermedad tiene siempre estas dos dimensiones: el déficit físico que puede ser reparado y a su vez una violación espiritual a la indemnidad del cuerpo, a la habitualidad de no tener nada, a la habitualidad de ser sano. Y nos propone Abraham Verghese la diferencia justamente entre sanar y curar, y nos desafía a cruzar ese umbral tradicional y nos dice: no debemos ser solo doctores de adultos, sino ministros para su sanación. Y esto es hermoso, pero ¿podemos operar así verdaderamente? ¿Cuántas veces por día, si vemos 15 o 20 pacientes, podemos ser sacerdotes? Esto es absolutamente imposible, absolutamente inoperante. Nos pide que le copiemos la receta 3 veces, etcétera, etcétera. Es imposible. Bien, pero son formas de dimensión. Hay días que estamos sacerdotes, hay días que estamos artísticos. Y esta definición de la medicina es la que más me seduce a mí, probablemente bastante más humilde, que nos dice que la medicina es el encuentro entre un ser sufriente y un ser que intenta ayudarlo. Es una definición fenomenológica que nos invita a entender que tenemos horizontes, los médicos y los pacientes, y que estos horizontes deben tender a interrelacionarse para lograr un producto que ayude a los pacientes y que nos satisfaga también. Otra de las metáforas que se ha utilizado para la medicina como guerra, que es una parte muy importante del modelo biomédico. Hablamos de combatir la enfermedad, derrotar al SIDA, y tiene obviamente ventajas porque nos provee motivación, optimismo, camaradería, emprendimiento. Los pacientes pueden a veces tomar la guerra como propia y no ser pasivos, pero si nosotros tenemos una guerra contra la enfermedad, los pacientes no son el real foco de la medicina, sino solo el campo de batalla. También tiene algún sesgo de género el tema de concebir la medicina como guerra, y uno de los temas más débiles es que no es muy apto para pacientes terminales. Y aquí nos vamos acercando al tema de las metáforas para combatir la pandemia. Una investigadora, Elena Semino, de la Universidad de Lancaster, ha trabajado desarrollando un menú de metáforas para cáncer. Y ella ha criticado mucho la metáfora de la guerra, diciendo que no es la más adecuada, dado que en el cáncer avanzado o el cáncer que no puede curarse, pensarlo como guerra lleva a la derrota, al fracaso, a la sensación de que no se supo combatir. Y lo que ella ha propuesto es un menú de metáforas, en un trabajo realmente hermoso, menú de metáforas para personas que viven con cáncer. Y yo quiero compartir solo 2 de estas 17 que ella se ha propuesto. Esta es una de ellas. Imagínalo un poco como un espantoso viaje en montaña rusa. Puede ser aterrador en algunos lugares, pero eventualmente para y puedes bajarte. Sé fuerte, sé valiente y estaremos aquí para sostener tu mano si la necesitas. O esta otra. Comparo la vida con el cáncer a caminar con una piedra en tu zapato. Si dejas que la piedra quede bajo la planta de tu pie, duele cada vez que das un paso y es difícil avanzar. Pero si puedes maniobrar la piedra para ubicarla entre los dedos de los pies, todavía está ahí, pero puedes caminar por la fina línea de la vida sin lastimarte. Resumiendo esta segunda parte sobre metáforas y medicina, creo que los profesionales debemos ser conscientes de las metáforas con las que caracterizamos nuestro rol como médico y cuál habitamos, y las enfermedades de nuestros pacientes, y debemos dedicar mucho tiempo a preparar menúes para esta retórica médica, como es este aporte pionero de Elena Semino. Y ahora vamos al tema central de la conferencia, que es las metáforas para enfrentar la pandemia. Y reitero esta forma de definirla de David Grossman: es más grande que nosotros la plaga.
es más fuerte que todos los enemigos de carne y hueso que hemos encontrado. El primer concepto que creo que tenemos que entender, metafóricamente también, de este imperio del SARS-CoV-2, es el concepto del desafío para la humanidad. Este problema que nos abarca a todos. Un gran artista plástico argentino ha definido, por supuesto en forma muy esquemática, ha adoptado la definición de pandemia. ¿Qué es una pandemia? Es el único acto de socialización universal. Entendemos que todos estamos abarcados. Y esto ha llevado que Yuval Harari, un gran pensador contemporáneo, nos invita a decir, creo que hay algo importante, y es ver si logramos lidiar con esto unidos como humanidad. Si lo hiciéramos, podría dejar un legado de solidaridad, confianza y cooperación que nos ayudaría a lidiar con muchas otras crisis en el futuro. ¿Es esto lo que está ocurriendo? Vemos acá, por lo menos en esta caricatura humorística, donde el coronavirus se regodea de ver cómo los humanos estamos enfrentados unos a otros. Unos decimos que el virus es chino, los otros están en contra de la cuarentena, nos insultamos mutuamente, etcétera, etcétera. Así que obviamente no estamos muy unidos frente a esto, pero este es el desafío central que debemos abordar, así como otros tantos problemas planetarios. ¿Qué ha sido esta pandemia? Una metáfora años atrás ha sido un cisne negro, como lo definía Nassim Taleb. En inglés se dice más raro que un cisne negro porque los cisnes en Inglaterra son blancos y cuando llegaron a Australia se encontraron que los cisnes eran negros. ¿Qué sería este cisne negro? Es algo que no podemos predecir, pero sí podemos prepararnos, no para enfrentar ese cisne negro, sino prepararnos sabiendo que va a haber un cisne negro. Y esto él lo aplicaba a temas económicos y otro tipo de temas. Y hay otra definición que es un poco más extraña, pero me pareció muy interesante para el enfoque de lo que está haciendo esta pandemia, que es el rey dragón. El rey dragón, para este autor, es una cosa grande, es una especie que es diferente del sistema, que es improbable, pero sobre la cual podemos protegernos estudiando los extremos. Por ejemplo, en la década del 2000 hubo un coronavirus, el SARS-CoV-1, y como abarcó a poca gente y no era de interés comercial, no se trabajó en el desarrollo de una vacuna que hubiera sido extraordinario haberla tenido mucho antes de esta nueva epidemia. ¿Cómo ha sido tratado el tema de la pandemia en los medios? Las metáforas más comunes han sido identificarlas como un agresor, personalizarlas, darle una identidad humana. Este agresor nos ataca, nos agrede, nos mata, es un agresor perverso, diabólico, fantasmagórico, terrorífico. También se ha señalado como una catástrofe natural, un incendio, una ola, un tsunami, una tormenta. Yo he utilizado una caricatura de Alireza Pakdel, y vamos a ver varias de ellas, donde se observa este mar que nos inunda y una casa. Si estamos bien fuertes en nuestra casa y bien encerrados, podemos seguir jugando con nuestros hijos y enfrentar la pandemia. También se ha caracterizado como plaga y también se ha utilizado mucho la metáfora de la guerra. En esta investigación sobre qué usos lingüísticos ha tenido la población en las redes sociales por Twitter, se observa que la metáfora de guerra, que es la que está en anaranjado, ha sido la más frecuente y vemos el monstruo, digamos, el tsunami y las catástrofes naturales. Quisiera detenerme un minutito en la metáfora de la plaga, como si fuera una plaga bíblica. Sabemos que en la Biblia hay varios castigos por pecados, desde el genocidio del diluvio, desde el exterminio de 2 ciudades, Sodoma y Gomorra, por pecados que no quedan bien definidos, o las 10 plagas de Egipto, por no dejar salir a los esclavos con la muerte de los primogénitos. Y mucha gente se ha preguntado qué hemos hecho mal para tener esta terrible plaga. Ha sido un castigo por violar la naturaleza, por comer animales, es porque vivimos una sociedad neoliberal, es porque hemos alterado el cambio climático. Y muchos han pretendido repararla por oración, y en todos los países del mundo, y de acuerdo a las creencias, se han invocado campañas de oración. Curiosamente, hay quien ha pensado que la pandemia pondrá fin al neoliberalismo. Por ejemplo, la viceministra de Educación argentina, que luego renunció, no por esta afirmación,
Dijo, el coronavirus infecta sociedades humanas enfermas del neoliberalismo. Incluso algunos grupos han pensado que la pandemia va a ser el fin de la era neoliberal, o como ha propuesto el filósofo Berardi, asistiremos al colapso final de un orden económico global. En lo personal me parece muy difícil pensar de que este virus va a ser la revolución social, y quizá invocando esta metáfora también de María Elena Walsh, donde ella relata dos ejércitos que se enfrentan y todos se resfrían, y dice, es mejor la paz resfriada que la guerra con salud. Pero probablemente esto no sea una solución verídica a los problemas del neoliberalismo. También este virus nos ha mostrado una lupa frente a las desigualdades. Se ha tomado esta imagen de una de estas dos familias no está en guerra, y ha sido muy, muy complejo el manejo justamente en diferentes niveles socioeconómicos, donde la gente podía aislarse en su casa y no tenía agua, como ha pasado en nuestro país, por ejemplo. ¿Qué han dicho los políticos y cómo han metaforizado los políticos? La tentación de los gobiernos es utilizar la metáfora de la guerra. Estamos en guerra contra el coronavirus. Y así ha sido tomado, por ejemplo, por Macron o por Pedro Sánchez y por varios líderes mundiales y también latinoamericanos. ¿Cómo es esta guerra contra el COVID? Existen mapeos y correspondencias para esta circunstancia que fortalecen la metáfora de la guerra. Tenemos un enemigo que es invisible y que nos produce sufrimientos y muertes. Hay un combate, hay una situación de excepción donde debemos hacer cosas diferentes. Necesitamos una moral de victoria como sociedad. Estamos amenazados, hay estallidos y brotes. Todos estamos abarcados. Tenemos que invocar que venceremos. Tenemos que hacer sacrificios de nuestro trabajo, de nuestros niveles de ingresos. Tenemos que mantener una disciplina. Todas estas cosas han sido invocadas. Y también hay traidores que no cumplen la cuarentena o que no se ponen el barbijo o vayan a saber qué otras cosas no hacen. Pero esta metáfora probablemente nos oculta muchas cosas y ha sido muy criticada. Uno de los problemas es que esta metáfora bélica puede llevarnos al riesgo de autoritarismo. La cuarentena ha sido visto por muchas personas como una limitadora de la libertad individual. Este tema de pensar la guerra ha aparecido de repente los militares en la escena política, que por suerte en nuestro país están muy alejados. Ha habido abusos parlamentarios, ha habido estados de excepción y represión, como ha pasado en Filipinas, ha habido movimientos anticuarentena, y en nuestro país esta metáfora infectadura creo muy exagerada, porque no vivimos una dictadura de los infectólogos en Argentina, sino solamente un grupo que asesora al gobierno y que ha intentado hacer lo mejor posible. En los discursos presidenciales latinoamericanos, y esta es una investigación de la CELAC, ha habido quienes hicieron más hincapié en el universo alarmista y otros más en el universo esperanzador. Y yo he tomado, porque me llamó la atención, la crítica que se hizo a la metáfora de la guerra en Colombia. Colombia, como sabemos, es uno de los países latinoamericanos que ha vivido una guerra permanente por décadas, con más de 100.000 muertos. Y este autor, Santiago Corrado, ha dicho, esta es una oportunidad histórica para construir una narrativa de lucha común, sin fronteras y sin violencias, por un imperativo donde triunfa el conocimiento, la ciencia sobre la muerte. Los médicos, médicas, las enfermeras merecen su propia narrativa. ¿Por qué poner como punto de referencia el heroísmo al soldado? Y esta otra de Alejandro Gaviria, rector de la Universidad de los Andes. La metáfora bélica puede llevarnos a creer que esto se soluciona con la fuerza, no con pedagogía democrática, sino con represión. Es un momento, además, en el cual la humanidad debe estar unida, lo que contradice esencialmente la idea de guerra. Y la vertiente probablemente más rica de crítica ha surgido de España, inicialmente a través del aporte de esta investigadora lingüista Inés Olza, que tempranamente en marzo publicó este primer tuit, que decía, ¡ay, la retórica bélica! Por favor, busquemos otras metáforas, las hay. Por ejemplo, metáforas espaciales, mucho más neutras y pegadas a la realidad, y creo que ayudarían más y mejor a motivar a la población. Inés Olza había hecho un seminario con la doctora Elena Semino, y
propuso, estaría bien replicar el Metaphor Menu for Cancer de Elena Semino. Entonces propuso algún pequeño menú de metáforas. En lugar de pensar en términos de guerra, ganaremos la batalla al virus, o hay que vencer juntos al enemigo, propuso una metáfora espacial, diciendo nuestras casas y ciudades quedarán libres de virus, debemos recuperar juntos nuestros espacios de salud. Esta primera inquietud de Inés Olza tuvo una repercusión extraordinaria en los lingüistas y se formó una red que fue disparada por este hashtag Reframe COVID, reformulemos, renombremos al COVID, de Paula Pérez Sobrino, y que abarca decenas de lingüistas internacionales y un movimiento muy intenso a través de este sitio web. ¿Qué es lo que oculta esta metáfora bélica de acuerdo a las críticas? Queda oculto esencialmente el aporte del que se queda en casa. No ve a sus familiares para cuidarlos, pero no es un soldado. Sabemos que cuanto mayor es el marco bélico, hay menos tendencia a tareas de autocuidado, a quedarse en casa, a no satisfacerse, y la guerra es un momento en el cual la gente transgrede. Hay una doble dosis de frustración porque el virus avanza y no podemos reconciliarnos con el tema, y el personal de salud es visto como soldados y también como héroes que tienen sus ventajas y desventajas. En este sitio, Reframe COVID, cuando yo lo visité había más de 450 aportes, creo que en este momento hay más de 500, hay una lista muy grande de propuestas, de alternativas metafóricas para pensar y para enfrentar comunitariamente al coronavirus, como se ve acá en varios idiomas, afortunadamente está traducido en este sitio y se puede acceder a las traducciones. Dentro de este Reframe COVID, de estas propuestas de reformulación, los autores definen que hay 4 dominios, digamos. El dominio del viaje y camino, por ejemplo, nuestras casas y ciudades quedarán libres de virus, los deportes de equipo, las fuerzas naturales, la situación también ha generado una ola de generosidad, o la angustia de navegar sin brújula en medio de la tormenta, o esta personificación, animación del coronavirus como un huésped peligroso. Una de las metáforas referidas es la metáfora del espacio y del viaje. Se ha hablado mucho del túnel, si hay luz al final de ese túnel, cuán largo es ese túnel, dónde termina verdaderamente, o este laberinto, por ejemplo, mostrado también por el historietista Alireza Patel. Los deportes han sido una fuente de inspiración muy grande, y este es uno de los aportes de uno de los del Reframe COVID, donde relata casi un partido de fútbol, ¿no es cierto? Día 25, segunda parte de la prórroga, minuto 116 de la final, entra el médico de invitación, me mira y dispara, marca Iniesta, he dado el segundo negativo. Termina el partido, me voy a casa, la locura, somos campeones, hoy lo celebro yo, mañana tú y pronto todos. Caminata en la montaña. Compáralo con una caminata en la montaña. Estamos trabajando en la subida empinada y no podemos ver la cima todavía. Tenemos que concentrarnos en eso. Tan pronto como lleguemos a la cima será difícil, pero entonces también podamos empezar a ver cómo bajamos. En Suecia desde el principio se ha pensado que esta no es una carrera corta, es una maratón, y esta metáfora se ha repetido varias veces. Sabemos que Suecia fue un poco el villano al principio y en este momento parece que tuvo bastante razón en su estrategia. Y otra metáfora la ha propuesto el Papa Francisco, que es esta de remar todos juntos. Estamos en la misma barca y debemos remar todos juntos para superar la pandemia. Es una metáfora que ha aprendido mucho, probablemente, como acá ha sido tomada por otra caricatura, donde vemos una especie de mar de coronavirus y donde diferentes trabajadores de diferentes disciplinas, encabezados por el personal de la salud, señalan el futuro luminoso de la salida de esta pandemia. ¿Qué hemos aprendido de la medicina? Nosotros tenemos una concepción de la medicina como todopoderosa o como multipotente, y en este caso ha sido un fofo Goliat enfrentando a un mini David que le está trayendo muchos dolores de cabeza. Y pensemos que en un siglo de avance científico estamos utilizando las mismas formas de cuidarnos de la epidemia que esto retrata 1918, la pandemia. Perdone que no les dé la mano, la máscara, etc. Estamos hablando de 100 años atrás.
Esta pandemia, sin duda, ha puesto en riesgo la vida en el personal de salud. No solo ataca a nuestros pacientes, sino que nos ataca a nosotros y hemos tenido mucha enfermedad y mucha muerte en colegas. Y acá viene el tema de los héroes. Es curioso que en la historia española dice, ¿por qué los españoles prefieren héroes sin superpoderes? Quizá el héroe histórico es el Quijote, que lucha con su espada, con su lanza, contra los molinos de viento. O como en la Argentina, por ejemplo, el Martí Fierro, que es un héroe o antihéroe también, sin grandes propiedades. Y se ha idealizado al personal de salud como personal sufriente. Y acá vemos una de las historietas donde le aparece una especie de capa de superhéroe y otra donde le aparecen alas de ángel. Pero paralelamente a eso, sabemos que el personal de salud ha sufrido mucho y sigue sufriendo en este momento, que ha sido muy explotado, mal remunerado, que no tiene descanso suficiente. Y acá vemos un juego de palabras en inglés, de héroes a ceros, de heroes a zeros, es decir, una protesta en Estados Unidos por la falta de equipos de protección, donde los profesionales son realmente considerados ceros, no son nada. Sin embargo, creo que la valoración de este momento histórico tan complejo, tenemos que preguntarnos si aprendimos a valorar el sacrificio de los trabajadores de la salud, sea algo trascendente en el esfuerzo del personal de salud que quedará en la memoria colectiva, y yo creo que lo hay. Y este retrato que hizo Bansky, el último mural que ha publicado, me pareció muy notable, donde un chico descarta a los viejos héroes, a Batman, al Hombre Araña, y está jugando como su heroína a una enfermera del sistema de salud con un barbijo. También nos ha traído, nos ha sacudido recuerdos como el 11 de septiembre de Estados Unidos, o es como la dictadura en diferentes países latinoamericanos con fuertes y desapariciones, pero estas son cosas que nos hemos autoinfligido los seres humanos, así que no nos vino de la naturaleza, y estos han sido ataques que entre nosotros mismos nos hemos masacrado. A nivel de la dimensión personal también ha replanteado, si nosotros pensamos en lo íntimo de cada uno de nosotros, ¿cómo hemos vivido esto? Se ha definido como vivir una novela de Kafka, o una pesadilla, una película de terror, una ruleta de la suerte, pues no sabemos qué nos va a tocar, o esta metáfora de Forrest Gump, es una caja de bombones, porque nunca sabés cuál va a ser el gusto del bombón que elegiste. O para chicos, como la heroína de Frozen. ¿Por qué? Porque con solo tocar con sus manos puede dañar a sus seres queridos, que los congela y los cristaliza. En esta dimensión individual, una de las propuestas de este refrán COVID, que me pareció significativa, es: si uno va a ser un héroe en estos tiempos, debe actuar como un erizo. No rugir como un león o pelear como un gigante, sino enrollarse en una bola y esperar. Esperar por tiempos mejores, resistir, esperar. ¿Cuál va a ser esta nueva normalidad? Y dos enfoques. Si nos cuidamos entre todos, volveremos a la vida normal. O esta otra frase del refrán COVID: esta pandemia es un portal, una puerta entre un mundo y el siguiente. Llamativamente en la Argentina se llamó un concurso de puertas. Le pidieron a centenares de artistas gráficos que pintaran puertas en su casa. Esta fue la que ganó el primer premio. Es una puerta que abre puertas que abren otras puertas, que delimita un túnel que no sabemos dónde termina. Muy acorde a la época. O esta que refleja el hacinamiento hogareño, esta forma de vida superpuesta que tenemos, o esta otra que refleja el amor entre el personal de salud, o la admiración, rodeado por todos estos múltiples equipos de protección. ¿Cuáles son los escenarios de futuro que pensamos? Como en metáfora de las puertas pintadas. Y esta historieta me pareció muy significativa. ¿Cómo estamos pensando nuestro futuro? Lunique muestra una mujer que ha pintado todo un retrato de las vacaciones del 2021 con un sitio, digamos, paradisíaco, con palmeras, y se contrasta con su pareja, que le dice que ahora prefiere montaña. No sabemos cuál va a ser la nueva normalidad y cómo vamos a estar en este nuevo escenario, y es esta incertidumbre que nos abarca. Para concluir y dar al final a esta conferencia,
quería compartir 2 o 3 reflexiones. En primera instancia, que cada metáfora que utilizamos para enfrentar la pandemia, tanto a nivel individual como social, nos aporta ventajas y limitaciones en sus correspondencias. De tal manera que debemos ser conscientes de la complejidad de nuestros enfoques y escuchar y respetar los enfoques de los otros. Este desafío de la pandemia es global y debemos enfrentarlo entre todos. Debemos pensar la pandemia como una oportunidad para mejorar y tomar conciencia que somos una sola humanidad, mucho más frente a este problema y otros desafíos como el cambio climático. Desde el punto de vista de las metáforas, debemos explorar formas de comunicar que nos incluyan, que nos hagan sentir partícipes, responsables y que nos brinden esperanza. Bueno, gracias. Y ahora me toca escucharlos a ustedes. Bueno, doctor, muchas gracias. Ha sido, yo creo que nos dejó a todos callados, reflexionando sobre las distintas metáforas que hay para definir esta pandemia. Antes de pasar a las preguntas, que les pediría que las vayan haciendo por escrito en el chat, y yo las comparto con el doctor Tajer. Quería saludar, por si acaso faltó algún país, parece que tenemos compañía de Argentina, de varias ciudades de Argentina, es la mayoría. Hay de Uruguay, de Perú, de Ecuador, de Colombia, de Guatemala, de México, de Paraguay, no sé si me falta alguien, y alguien puso África, no sé de dónde será, pero es un poquito más grande que un país, pero decía África, así que bienvenidos a todos. Les pido que puedan hacer sus preguntas, sus dudas o sus opiniones a través del chat. Acá estoy leyendo la de Claudia Tarazona, que dice que fue muy enriquecedor, que ella no es médico, no es médica, sino es traductora en el campo médico, y que fue un gusto escucharlo. Hay una pregunta de María Andrea Uboldi, que pregunta cómo encontrar el equilibrio de informar para lograr el autocuidado y no asustar. Mire, hace unos meses, preparando esta conferencia, encontré un artículo en el mes de abril. Usted sabe que a mí me gusta mucho la medicina basada en la evidencia. Y este era un comunicador social basado en evidencias. Él lo que mostraba era cómo se habían manejado diferentes problemas de la salud, por ejemplo, el tema del tabaquismo, utilizando diferentes formas de comunicar. Entonces, cuando uno comunica cosas desde el punto de vista del terror, hay, por ejemplo, en las polémicas en Twitter, gente que dice, no, tenemos que mostrar cadáveres, tenemos que mostrar gente sufriente, tenemos que mostrar fosas vacías, tenemos que mostrar camiones, bueno, tenemos que mostrar cosas terroríficas. Eso llega a un momento también que desestimula, que deprime. Entonces realmente es muy sutil la forma. Yo no soy un comunicador de los medios, ni mucho menos, pero creo que tiene que ser una forma muy sutil y muy cálida, donde la gente se sienta partícipe, que ese sacrificio de no ver a los nietos, de no ver a los padres, de no saludar a los amigos, de no abrazarse con nadie, es algo, como decía esta metáfora del erizo, nos estamos enrollando sobre nosotros mismos, resistiendo una ola muy difícil y estamos colaborando. Realmente es un tema muy, muy sutil, muy complejo, y los medios lo han utilizado como han podido, ¿no? En Argentina hubo 2 etapas. En la primera etapa estaba todo el mundo de acuerdo, todos los medios veían lo mismo, incluso han hecho una edición conjunta, todos los grandes periódicos, y después empezó el tema de la grieta, donde parecería que hay estrategias diferentes para enfrentar el virus, entonces insultos de un lado para el otro, y bueno, nos dispersamos y es muy difícil encontrar un canal común. Quiero hacer una pregunta, pero no puedo chatear. ¿La puedo hacer igual? Sí, claro. Hacer un comentario. Yo soy de Argentina, Bransen. Me hizo recordar la película El cartero, donde Neruda le comenta al cartero
¿qué es una poesía? Le pregunta el cartero y le dice, la poesía es una metáfora. Entonces le explica lo que es una metáfora y le dice el cartero, entonces la vida es una metáfora. Le dice el cartel, el postino a Neruda, ¿no? Me acordaba de eso cuando estaba hablando. Está de acuerdo, me parece, ¿no? Sí, yo puedo contarlo como anecdótico. Años atrás, mi hijo menor era estudiante de filosofía, vendía filósofo. Estábamos charlando, que estaba dando, y sí, estoy haciendo un resumen sobre el tema metáfora. Dice, pero ya está todo perimido. Digo, ¿cómo que quiere decir que está perimido? Sí, no, porque hubo una revolución en las metáforas, ¿no? Digo, ¿qué revolución puede haber en las metáforas? Dice, no, hay un autor que se llama Lakoff, etcétera, no sé cuánto. Y entonces me pasó la bibliografía y a mí me pareció revolucionario, porque esto lleva a todo un tema de cómo funciona verdaderamente el cerebro, y las implicancias que ha tenido el tema este de las metáforas en neurociencia ha sido impactante, verdaderamente impactante. Así que las metáforas son parte de nuestro pensamiento, pensamos con metáforas, habitamos las metáforas. Hay días que nos sentimos artistas como médicos, hay días que nos sentimos sacerdotes, otro día nos sentimos una piltrafa, etcétera, etcétera. Es decir que cada día depende cómo estamos parados frente a esa concepción. Y las concepciones que se nos plantean nos pegan ideas que nos llevan a conductas. Y esto es muy conocido. Lakoff es asesor de Obama. Es decir, que esta gente que trabaja en metáforas colabora también en política para encontrar relatos adecuados que puedan movilizar a la población en el bueno o en el mal sentido. Muchas gracias. Yo quería aclarar, en todo caso por acá me soplan que la persona de África es de Angola, así que bienvenido, y también darle la bienvenida a alguien de Estados Unidos y Venezuela, que entiendo nos están acompañando, así que ha sido muy internacional esta presentación, doctor Tájer. Hay por ahí una pregunta, ¿qué rol le adjudica a los medios en la conformación de las metáforas pandémicas? Bueno, una de las investigaciones que yo mostré revelaba más o menos cuál era el promedio de las comunicaciones de los medios. Creo que los medios al principio se disciplinaron bastante con los mensajes gubernamentales, porque entendieron que esto era una situación sumamente compleja, y han creado una determinada imagen. Luego, por lo menos en lo que ha pasado en la Argentina, no conozco exactamente en otros lugares, como le digo, ha habido muchas controversias y muchas demandas, gente peleándose por el tema económico, y los medios, de acuerdo a sus intereses, han ido girando para uno y otro lado, introduciendo, como le decía, hay quienes vivieron. En un comienzo, por ejemplo, se dijo la gente mayor de tal edad no podía salir a la calle, y surgió un grupo de intelectuales argentinos que dijeron, a mí no me van a prohibir, pero no es un problema de prohibir, era un problema de riesgo. Si no era un problema de prohibir, que era hay un gran libro argentino, se llama Diario de la Guerra del Cerdo, donde las personas de más de 60 años son perseguidas y son discriminadas. Esto no fue una discriminación, fue simplemente una invocación al autocuidado que fue malinterpretado. Incluso este término de la infectadura, que ha sido muy tomado en los medios, como que estamos viviendo una forma de abuso de poder. No estoy jugando para ninguno de los bandos políticos de Argentina, sino siempre diciendo que eso era una exageración absoluta, y creo que los infectólogos lo que han hecho es asesorar con su mejor visión y su mejor entender. Pero los medios, tratando de responder la pregunta, han ido jugando en diferentes enfoques. Pero creo que lo han jugado de acuerdo a los intereses habituales que responden los medios. Muchas gracias. Voy a darle la palabra a la doctora Nocilia. Quiero hacer un comentario, doctor, no sé si será compartido o no, pero me da la impresión que, con algunas excepciones que han sido bien notorias, quizás Estados Unidos y Brasil, la mayoría de los otros países, lo que haga el que está en el gobierno ha sido criticado y ha sido vapuleado de alguna manera. No importa qué lado político sea, lo haya hecho bien o mal, en una situación que es muy difícil hacer algo que uno puede decir está bien hecho. Creo que lamentablemente esta pandemia ha sido también una forma que se ha tenido de aprovechamiento político por las oposiciones. Yo creo que en Argentina, en Chile, que son de líneas contrarias, ha pasado un poco eso.
no sé si es compartido, pero es mi opinión. Hay una pregunta de Sandra Ponce, que pregunta cómo ser convincente en el cuidado cuando hay tanta negación. Sí, digamos, en el poco medio que yo puedo influir, por ejemplo, yo tengo un WhatsApp de amigos míos, entonces llegó un momento, un mes y pico atrás en la Argentina, que se empezó a relajar mucho el cuidado y todo el mundo decía no pasa nada. Y curiosamente, era el peor momento de la pandemia. Estábamos con 12.000 casos por día y 250 muertes por día, que es una barbaridad. Entonces, esta tendencia a la negación es una tendencia muy fuerte en los seres humanos y creo que si nosotros intentamos forzarla, creo que es un tema de formas de comunicación. Yo lo primero que hice fue mandar a mi núcleo de amigos de los muchachos, no estamos todos relajados, no pasó, es el peor momento. Mi grupo de amigos son tan añosos como yo, de tal manera que somos grupos de riesgo. Entonces cuidémonos más que nunca. Si se cuidaron hasta ahora, este es el mayor momento de cuidarse y todavía sigue siendo así. Yo creo que esto tiene que ser explicado con calidez, pero hay tantos problemas en el medio, necesidades de trabajo, necesidades económicas, necesidades familiares, angustias, depresión, etcétera, etcétera. Esto ha traído temas de soledad, temas de violencia doméstica. Es complejísima la vida de cada una de las personas y es imposible abarcar un mensaje para todos. Pero creo que el mensaje tiene que seguir siendo cálido para la gente de autocuidado, del erizo, como decía Tosca. Pero no soy experto en eso. Esto ha sido simplemente una reflexión. Perfecto, muchas gracias. Hay un comentario, que no me parece pregunta, me parece más un comentario, pero lo veré. Es verdad que los mensajes siempre fueron sobre muerte y no de esperanza para salir de esto. No sé si, y después hay una pregunta, puede referirse a las dos, doctor. ¿Podría recomendar, si puede recomendar alguna bibliografía para profundizar en este tema? Entiendo que es sobre las metáforas en medicina, quizás, tratando de fijar el tema. Dice, ¿podría recomendarnos bibliografía para profundizar este tema? Sí, hay muchas publicaciones. Yo le diría que si quiere leer algo delicioso, que busque el menú de metáforas para cáncer de Elena Semino. Es realmente algo muy, muy cálido. Está en internet, está en forma libre, es de la Universidad de Lancaster y es una primera entrada. Yo creo que a través de esa entrada se puede avanzar. Hay muchísimas publicaciones sobre el tema metáforas, este libro clásico de Sontag, sobre las metáforas sobre cáncer, donde ella critica mucho la estigmatización de los pacientes, y hay cantidades muy grandes de artículos y libros sobre retórica médica, un libro que se llama Medical Rhetorics, no me acuerdo ahora la autora, que es un libro también excelente, hay mucha bibliografía. Si usted quiere pasarme el mail, yo le puedo pasar la lista de trabajos que yo tengo en casa y algunas de las exploraciones que hice para este tema. Pero que todo el grupo de lingüistas de Elena Semino, el cáncer, me parece algo realmente hermoso. Perfecto, muchas gracias. Aquí hay dos preguntas más, las voy a leer juntas para tratar de alcanzar a leer las más posibles. Una es de Isabel del Valle. Dice que creo que esta pandemia se estructura sobre las metáforas bélicas propias de la infectología y la metáfora de la peste. Ninguna metáfora tiene neutralidad moral. Ese es un comentario más. Y después Soledad Tagle dice que ya que el lenguaje construye realidad, ¿cuál de las formas del lenguaje recomendaría usted para las autoridades sanitarias? La guerra parece alarmar e inmovilizar al desconocer al enemigo, como ocurre con el COVID. Yo creo que, bueno, un saludo a Isabel del Valle, que es una erudita en medicina narrativa, una de las líderes de este tema. Es una de las líderes de este tema en Argentina. Y es cierto. Me gusta escucharte, gracias. Bueno, es cierto que se ha estructurado la metáfora bélica. Con todo, yo diría que en la Argentina no ha sido la metáfora más fuerte. Pero sí hemos combatido el virus, pero también en algunos aspectos se ha pensado en esperanza, que la curva se iba a aplanar, que le íbamos a achatar, que le íbamos, etcétera, etcétera. Que se ha habido todo un juego, pero es cierto que combatimos la enfermedad de alguna manera, y es cierto que no tienen neutralidad moral, y por eso las autoras españolas, en especial Inés Solf y todo su grupo luego, han propuesto nuevas formas
de comunicación que fueran más respetuosas para la individualidad de las personas, para esta necesidad de ponerse como erizo encerrado en su casa. Y respecto a la otra pregunta sobre lo que yo podría recomendar a las autoridades sanitarias, yo traté de volcarlo en esta reflexión y de jugar con diferentes planteos. Yo creo que el tema de remar juntos, creo que el tema del espíritu de equipo, el espíritu digamos, de confraternidad, y eso da una esperanza. Ponerlo en términos de juego, en lugar del término de guerra, probablemente sea más agradable. También tiene el riesgo del no cuidado, pero realmente el tema de la guerra es justamente un sitio en el cual hay excesos de todo tipo. Si estamos en guerra, chupemos; si estamos en guerra, farremos; si estamos en guerra, transgredamos, etcétera, como ha ocurrido en todas las guerras. Mientras que cuando estamos jugando y somos parte del mismo equipo, y en este caso somos todos del mismo equipo, probablemente se movilice emociones más positivas. Y es cierto que ninguna metáfora, como dice Isabel, es neutra. Ninguna metáfora es neutra. Yo creo que la intención de pensarlo en términos de guerra ha sido positiva, en algún concepto, pero ha sido muy negativa en otros. Los comentarios de los autores colombianos justamente diciendo, mira, la guerra en Colombia nosotros sabemos, esto no es una guerra, es otra cosa. Enfoquemos diferente este tema porque esto no es una guerra. Y varios en Alemania también, el presidente ha dicho no es una guerra, no digo Angela Merkel, ¿no? Sino, y así también lo han enfocado. Rodrigo, tú me avisas cómo estamos de tiempo. Hay 3 preguntas. Una es de Cintia Molinari, que dice que ella es psicóloga. Dice que la adaptación al aislamiento requiere de habilidades y competencias para afrontarla. ¿Cuáles considera usted son las más relevantes? Mejor voy después a la otra. No, la otra es más una opinión que dice que hacía falta, de Silva Isabel Caviglia, que hacía falta además de infectólogos como asesores, otros actores, epidemiólogos, filósofos, psicólogos, estadísticos, etc. Bueno, empiezo por la segunda, que es más fácil para mí. Estoy 100% de acuerdo con eso. Ya desde el principio, en el caso de los cardiólogos, que pensamos también, nosotros hemos padecido una reducción de las consultas por infarto. Entonces digo, o el coronavirus cura los infartos, o los infartos se están muriendo en la casa. Y en varios países se ha mostrado que ha aumentado la incidencia de mortalidad casi un 30%, aparte del COVID, por otras patologías que están desatendidas, los ACV, las cardiopatías y muchas otras. Los chicos no se están vacunando, me refiero a las vacunas habituales, etcétera, etcétera. Así que ha habido un poco de descuido conceptualmente, y es muy probable que debió haberse incorporado a los equipos de asesores, y ya en los últimos meses en la Argentina se han incorporado psicólogos que contribuyeron en algunos aspectos a mejorar cosas del discurso. Pero creo que sí, que es cierto que se debió haber incorporado sociólogos. Los infectólogos saben de infectología, no saben ni siquiera de política sanitaria, y en el caso de la Argentina no creo que nadie tenga experiencia en epidemias de estas características. La epidemia más grande que hubo en la Argentina, que yo recuerde, digamos, histórica, ha sido la del SIDA, y el SIDA es una enfermedad crónica totalmente distinta, con contenidos totalmente diferentes. La otra pregunta es que yo no sé realmente cuáles son las mejores habilidades y competencias para afrontar el aislamiento. No lo sé, no podría contestarlo. Yo le puedo decir que he intentado hacer todo lo posible para sobrevivir a este aislamiento, y hay momentos que lo he pasado bastante mal. No estoy yendo al hospital, así que me ha sido bastante difícil en lo personal también. Creo que lo que uno ha tratado, se ha criticado mucho el concepto de aislamiento social, diciendo no es aislamiento social, es aislamiento físico, pero no tenemos que estar aislados socialmente, tenemos que estar comunicados con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros padres, con quien fuera, en todo momento. Es decir, sentirnos como parte de una red comunitaria, sentirnos como parte de algo que estamos haciendo, pero son cosas muy generales y muy débiles probablemente que le estoy contestando, y es probable que digamos que esta forma de abordarla de los psicólogos sea mucho más rica que lo que yo pueda proponer. Muchas gracias. No sé si dije, esa la había hecho Silvia Isabel Caviglia. Este es de Luis Di Gregorio, también argentino.
Y dice que su consulta más bien, primero da las gracias y saludos desde Buenos Aires. Su consulta es más que nada dirigida para los niños. Si tiene alguna sugerencia sobre cómo explicarle que es algo temporal, teniendo en cuenta el impacto que podría tener en su futuro. Sí, pero, yo tengo mi nuera, es maestra, y ha estado trabajando con niños durante todo este periodo, y obviamente los chicos están muy conscientes de esta circunstancia y le están pasando bastante mal. Recuerdo sí de la nieta de una amiga mía que tiene 5 años, y le preguntaron qué era la pandemia. Dice, ¿de dónde vino la pandemia? Y dice, porque un chino se comió murciélago crudo. Así ha concebido la etiología de la pandemia. Pero digo que evidentemente los chicos están en una circunstancia muy difícil en este momento y se han generado mensajes. El caso de mi nuera está haciendo incluso un programa de radio donde enseña a través de este tema, y los chicos en este momento se están vinculando entre ellos a través de sistemas de WhatsApp, etcétera, y se han dado diferentes concepciones. Afortunadamente, aún en Suecia, que es un país que ha liberado totalmente la escuela, no ha habido ningún parate en la escuela, no ha habido ningún muerto niño en Suecia por el COVID. Es decir, que afortunadamente esta es una epidemia que no afecta a los chicos, pero también es cierto que digamos, psicológicamente va a traer probablemente consecuencias sumamente negativas. Los chicos no están jugando, no están saliendo, no están relacionándose con sus amigos. En Buenos Aires, en las últimas semanas que se liberaron las plazas, es una explosión. Yo llevo a mi nieto una vez por semana a la plaza y realmente va prácticamente a empujar a la gente que está tratando de encontrar un lugar para jugar con los chicos. ¿Por qué? Porque han sido muchos meses de aislamiento. Pero sé que hay grupos pediátricos que han trabajado sobre mensajes conceptuales para chicos. Probablemente ellos tienen más autoridad que lo que yo les pueda comentar. Muchas gracias. Pues Héctor Abaca dice que el hospital es el lugar donde nos nutrimos como médicos. Actualmente, es un comentario más, actualmente es una olla a presión donde tenemos que buscar una forma de ir descomprimiendo. Vamos a curar, pero luego podemos pensar en curar lentamente esta presión en el personal de salud, enfermos y familiares. Un poco, no sé Sí, si yo quieren... creo que sí, el comentario creo que es muy oportuno. Yo debo reconocer que no estoy yendo al hospital en este momento. Yo tuve un problema de salud en el mes de marzo y me considero un grupo de riesgo. Estoy trabajando desde mi casa, estoy en contacto permanentemente con los médicos. En el hospital se ha hecho un taller de narrativa vinculado con el tema de COVID, que se está reuniendo una vez por semana, lo está dirigiendo Beatriz Carvalheira, y realmente está trabajando muy bien, están recolectando, digamos, intercambios, polémicas, y la primera parte yo he leído varios de los textos de la gente que contribuyó y donde se ha recogido todo ese montón de tensiones y de distorsiones que se han generado. Pero el tema de la sobrecarga de trabajo es inmensa. En las últimas semanas, por lo menos en la Argentina, ha sido realmente un trabajo a muchísima presión, pero ese es un hecho de la realidad. Yo creo que lo que nosotros intentamos hacer, por lo menos con los talleres de medicina narrativa, es generar una pequeña válvula de escape, de reflexión, de sentir que estamos juntos con otras personas, que compartimos los afectos y que siempre cuando uno comparte dolores, comparte sufrimientos, se alivia un poco. ¿Cierto? Creo que ese es uno de los caminos, pero es un camino muy complejo. Creo que todo esto va a dejar secuelas físicas y morales y de todo punto de vista para el futuro, que nos va a dejar muchas cosas para reflexionar cómo vamos a organizar la práctica en el futuro. Muchas gracias. Hay muchas preguntas más y muchos agradecimientos. Hay 63 mensajes para abajo y para arriba como 100. Y de esos, la mayoría son muchos agradecimientos y felicitaciones por la presentación. Quedan algunas preguntas, voy a leer las que alcance, de a una. Hay un comentario también de Claudia Tarazona, dice: ni las autoridades ni los medios parecen contar con un equipo de lingüistas asesores para poder elegir cuidadosamente lo que se dice o publica. Después hay una pregunta de Hugo Ortega que dice: nos ha hablado de las metáforas de los medios acerca del COVID. ¿Podría referirse brevemente al rol de las metáforas respecto a la muerte
que usamos los médicos? Bueno, qué pregunta. La verdad que, digamos, la muerte yo creo que es el último, digamos. Hace poco tuvimos una charla en el hospital del filósofo Darío Stanschreiber. Entonces decía él, toda la filosofía, la metafísica, todo eso lo entiende perfecto. Lo que no acepta es la muerte. Y yo no acepto que me vaya a morir. Y esto creo que no lo aceptamos ninguno de nosotros, intentamos negarlo. Hace poco, incluso en broma, se publicó un video donde decía, las autoridades sanitarias afirman que todos los españoles que viven hoy en día morirán. Cosa que obviamente es cierto. Entonces, ¿qué hacen las autoridades con eso? Y nada. Bueno, es así, moriremos todos. Bueno, es decir, que tenemos la muerte como un testimonio, como una parte esencial de nuestra vida como especie. Una metáfora muy interesante que yo utilizo con los pacientes es la del libro de Irving Shalom, que se llama Mirar el Sol. Esa es la metáfora de Shalom. Es decir, uno puede apenas mirar el sol, pensando en mirar la muerte o pensar en la muerte, pero no puede mirarla de frente porque eso quema los ojos. Es decir, pensar realmente en la muerte es algo en general deprimente, en general intolerable. Es decir, que apenas podemos asomarnos un poquitito, pero no fijar la mirada ahí. Y lo que él señala en ese libro, que es un libro muy hermoso, y lo ponemos como bibliografía para los que escribieron bibliografía de metáforas, es que cuando uno está pensando mucho en la muerte, en realidad lo que está pensando es en un futuro desesperanzador por algo que lo está trabando en el desarrollo de su vida, ¿no? Porque piensa en la muerte realmente porque no tenemos experiencia de muerte. Y es muy difícil metaforizar sobre lo que no hemos experimentado corporalmente. Así que hay muchas formas y muchas maneras, pero por lo menos yo utilizo eso con los pacientes que dicen, mire doctor, yo estoy obsesionado porque pienso que voy a morir con esto, con lo otro, bueno, entonces digo, ¿qué le está pasando a esta persona? ¿Qué es lo que lo está deteniendo en su vida? ¿Qué es lo que no le da posibilidad de desarrollarse? Que no es el problema de la muerte. Probablemente generalmente es así. Y a veces recomiendo el libro de Mirar el Sol. A mí por lo menos me ha resultado muy ilustrativo. Muchas gracias. María Vieira también pregunta, dice, en mi opinión la metáfora incluye en el lenguaje los dos hemisferios. Esta es una pregunta más técnica. ¿Esto es así? No lo sé. Sinceramente no lo sé. Yo tampoco. Claro, digamos, hay muchos estudios de neuroimágenes donde se ven que palabras determinadas tienen sitios específicos. Es decir, que cuando yo toco algo rugoso, se activa la ínsula, pero cuando yo veo que otra persona toca algo rugoso, también se activa la ínsula. Es decir, que esa imagen que es metafórica, obviamente yo no estoy raspándome con nada, pero empáticamente activo esa zona. Las zonas emocionales del cerebro que en general están de los dos lados. Ahora, no puedo contestar eso desde el punto de vista de neurociencia, sinceramente. Muchas gracias. María Balseca dice que el uso de metáforas como metodología para explicar en lenguaje sencillo a nuestros pacientes las condiciones de su salud. Es así. Claro, pero yo creo que no le dedicamos el tiempo suficiente a las metáforas. Es decir, cuando yo por ejemplo hablo de enfermedad coronaria, ¿no? Y todos los días le explicamos a un paciente que es un infarto. Todos los días nosotros decimos, doctor, ¿qué tuve yo? Y es el mismo problema. Sin embargo, no tenemos un menú. No es que decimos, vamos, ¿qué le podemos decir a este paciente? ¿Cuál es el escenario de futuro que se le plantea? Entonces, yo muchas veces charlo con los residentes. Le digo, con el paciente, y dice, ¿qué te pasa? Estoy preocupado, estoy preocupado. ¿Qué es lo que lo preocupa realmente? En general, lo que lo preocupa no es que tiene riesgo de muerte, sino si va a poder volver a trabajar, va a poder volver a la vida que tenía, a esta enfermedad que fue, como decíamos antes, una violación espiritual. Entonces empezar por ahí, le digo, mire, esta enfermedad, si es el caso, ¿no? Esta enfermedad afortunadamente tiene un pronóstico, en 2 o 3 semanas usted va a estar así, y hacemos un escenario de futuro. Ese tema de plantearle a los pacientes escenario de futuro metafórico es un tema muy, muy relevante. El paciente dice, ¿qué me va a pasar? Mire, lo habitual es que esto pase así, y generamos una especie de teatro de futuro que probablemente sea muy, muy útil. Pero este tema, el menú de metáforas, por eso digo que la inspiración de Elena Semino, el menú de metáforas de cáncer para gente con cáncer avanzado,
puede ser un aprendizaje para muchas otras patologías, ¿no? De diferentes homologaciones, porque de repente el paciente pesca esa imagen y le queda reverberando y le genera correspondencias, y esas correspondencias lo condicionan a enfrentar mejor su enfermedad y a poder vivir mejor lo que le toca. Muchas gracias. Se anticipó a la pregunta, pero respondió perfecto. La pregunta era, ¿se puede usar comparaciones comunes para explicar cosas importantes y cosas sencillas para explicar cosas complejas? Yo entiendo que la respondió. Siempre usamos eso porque, digamos, tratamos de ir a lo más abstracto desde lo más concreto. Pero siempre es muy importante que la tengamos estudiada, porque los médicos muchas veces creemos que somos inspirados. Entonces de repente se nos ocurre algo y lo decimos, y nos parece que fue una cosa lógica, y después cuando pensamos qué es lo que dijimos, fue una barbaridad. Entonces, este es un tema que es preferible estar preparado. Yo escribí hace unos años un artículo humorístico, que se llama El médico lenguaraz, donde critico este tema de las barbaridades verbales, maltratos verbales que hacemos los médicos. Es un tema bastante habitual. Y los médicos decimos cualquier cosa, cualquier barbaridad, criticamos a los colegas, hacemos cosas terribles. Entonces yo creo que sí podemos usar palabras sencillas, pero estudiadas. Estar preparado desde antes, tener ese menú para no meter la pata. Muchas gracias. Voy a tratar de ir viendo las que están más o menos respondidas en otras preguntas, saltarlas porque quedan muchas. Me voy a quedar ahora con una de Ana Araujo, que dice: el tapaboca que se usa para prevenir la transmisión para muchos es una metáfora de cállate. ¿Lo siente así usted? Sí, yo, digamos, entiendo que pueda ser vivido de esa manera, pero creo que el tapabocas es una medida sanitaria que en todo el mundo se ha demostrado. Si uno mira las curvas, por ejemplo, de la Universidad de Johns Hopkins, dice, esta va a ser la mortalidad en este país y esta otra va a ser la mortalidad si todo el mundo usa tapabocas. Entonces, la realidad es que el tapabocas no es un cállate. El que lo vive de esa manera, me parece que lo está viviendo mal. Yo, pocos meses atrás, cuando empezó la pandemia, me llamó la atención porque una paciente que tengo, es una mujer joven, 40 años, muy agradable, muy linda, vino con un tapabocas de cuero espectacular, realmente una cosa hermosísima, no sé si será habitable ese tapabocas, pero le generó una cosa estética, digamos, diferente, y ha habido mucha creatividad con el tema de los tapabocas. Entonces yo creo que la vivencia es, el tapabocas es algo que te está diciendo callate si vos pensás que es eso. Vos podés habitar esa metáfora, que te están diciendo que te calles la boca, y no que te están diciendo que con eso estás cuidando a tu abuelo o a tus hijos que se enferman o a vos mismo. Sigue siendo una metáfora. Nadie te dijo que te calles la boca porque se tapabocas. Muchas gracias. Hay un comentario de María Victoria Alday, no lo puedo leer completo, es muy largo, pero ella trabaja en una investigación lingüística donde dice que ha podido corroborar la potencialidad de la metáfora creada por el paciente para explicar síntomas, la metáfora que se co-construye con el terapeuta y la metáfora propuesta por el terapeuta. Y de ahí plantea que, como dice usted, doctor, es importante explorar nuevas formas de comunicación para comprendernos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Comparto totalmente. Ya aquí había algo de... Aquí Teresa Di Martino dice que es trabajadora social, estoy en el barco de dar soporte a la familia y realmente es tremendo ver la ausencia de miradas integrales de la salud como la complejidad que sin duda es. Le piden que, pero pueden escribir la bibliografía. Entiendo que usted tiene puesta la bibliografía en la mayoría de las diapositivas, así que esta presentación va a estar, en una semana más va a estar disponible en Medicina Narrativa, es la página de Rodrigo, ¿no? Yo creo que yo veo acá que también Pamela contestó a todos, también citando un libro de María Julia Marini, un libro fantástico también. Creo que Pamela me puede ayudar para compartir bibliografía sobre medicina narrativa. Aquí alguien está pidiendo su correo para comunicarse con usted, doctor. No hay ningún problema. Se lo podemos dar. María Victoria Alday está preguntando, Pamela le pidió si es que puede anotar el correo del doctor por ahí.
He ido notando, disculpe la interrupción, todos los correos que salen ahí, y si Carlos me manda bibliografía a los que están ahí, yo les voy a mandar el correo, la presentación igual con sus diapositivas y tal cual está, va a estar en el canal de YouTube del Laboratorio de Medicina Narrativa en una semana. Perfecto. Respecto al tema de las metáforas de la pandemia, todo el grupo de lingüistas, de Rifem Covid, Elena Semino, Pérez Sobrino, Inés Solza, otras españolas y de otros países, María Collier, realmente tienen un montón de artículos en los últimos meses, Josep Cuenca, realmente montones de artículos que han salido en los medios sobre esta temática de muy, muy buen nivel. Hay mucha bibliografía en los últimos meses sobre este tema. Hay un comentario de Noemí Sánchez, bastante largo, voy a resumirlo, pero ella hace una comparación de la pandemia con la fábula de la liebre y la tortuga de Esopo, en que, bueno, la fábula la conocen todos, plantea que la liebre se pasa corriendo veloz y confía en su velocidad y toma descanso, y la tortuga sigue caminando paso tras paso lentamente sin detenerse. Y ella piensa que la pandemia nos ha dado un regalo, la oportunidad de vivir como la tortuga, teniendo la oportunidad de tenernos para disfrutar lo que la tierra nos ha brindado, un cielo, la lluvia, las estrellas. Yo creo que hay gente que le ha tocado sí sufrir mucho en esta época también, así que es discutible, pero... Sí, yo creo que tomaría un pedacito, ¿no es cierto?, dentro de la metáfora de la liebre y la tortuga, dentro del menú de metáforas de Elena Semino, dentro del menú de metáforas de personas con cáncer avanzado, uno de los comentarios que hace, una de las metáforas que propone, es: ahora valoro cada una de las cosas de mi vida en forma diferente. Y es muy interesante eso, porque en momentos críticos como es este de la pandemia, uno empieza a valorar el significado que tenía el café de la esquina, la charla con amigos, el abrazo, que uno sabe que lo va a volver a recuperar si tiene la suerte de superar esta pandemia, y creo que la sociedad lo va a superar de alguna u otra manera. Entonces esa reflexión sobre las cosas que uno verdaderamente valora en la vida, en momentos críticos como puede ser el cáncer o como puede ser esta pandemia, son muy relevantes. ¿Qué es lo que tiene verdaderamente importancia para nosotros y qué es lo que no? De repente en este momento no nos vestimos muy bien para ir a fiesta porque no hay fiesta. Entonces eso parece que quedó totalmente relegado, etcétera, etcétera. Así que nos reformulamos lo que es valioso y lo que no es valioso en este momento, y lo que ha sido valioso históricamente. Entonces creo que esto sí, digamos, como dice, es una oportunidad de detenernos para quizá disfrutar de las pequeñas cosas, independientemente de que estemos viviendo una tragedia. Porque estamos viviendo una tragedia y un momento muy doloroso que estamos compartiendo. Que esto no quita que cualquiera sea la tragedia, uno siempre tiene pequeños y minúsculos espacios del placer, del disfrute, de lo que fue. Muchas gracias, doctor. Bueno, hay muchas preguntas más, muchas felicitaciones, comentarios. Hay un mail por ahí de El Corazón Enfermo, que está su libro, parece, doctor, que lo puso Cecilia Landman, yo la acuso, la que lo está poniendo en internet. La gente de marketing. Pero bueno, vamos a tener que ir cerrando. Le damos las gracias, muchas gracias, y quiero dejar a todos invitados a la próxima sesión, a la próxima sinapsis narrativa, que es el 20 de octubre a las 6 de la tarde, igual que ahora, en que vamos a tener otro vecino, de otro argentino más, del doctor Daniel Fichtentray, no sé pronunciarlo bien. Él es médico cardiólogo de la Universidad de Buenos Aires, es director médico de Intramed y director de la colección Medicina Narrativa, Literatura y Medicina. Él nos va a estar acompañando. El título es Entre datos y relatos, y esperamos que podamos tener a varios de ustedes nuevamente acá, como varios argentinos nuevamente, me imagino. Así que muchas gracias, doctora. Ha sido muy, muy interesante. Lamentablemente el tiempo se nos acaba. Muchas gracias a ustedes. Lo veo, creo que haber sido precedido por Baltasar Aguilar y sucedido por Daniel Fichtentray es un triple placer, digamos, en este caso de conferencia, y realmente Daniel habla muy bien y tiene mucho desarrollo en muchos aspectos de los conceptos de la comunicación médica dirigiendo Intramed, y realmente creo que va a ser una conferencia muy rica. Bueno, les agradezco mucho
la paciencia que han tenido y las ganas de compartir, de preguntar. Obviamente yo no soy lingüista ni mucho menos, sino simplemente me gusta explorar esto, me gusta compartirlo, me gusta sacudir un poquitito el ambiente médico para darnos cuenta que tenemos que trabajar en otros temas, que pensar de otra manera, que recrear nuestro lenguaje a beneficio nuestro y a beneficio de los pacientes, y esto ha sido un poco el error de esta charla. Así que les agradezco mucho la participación. Muchas gracias a usted, doctor. No sé si vamos a quedarnos, Rodrigo. Sí, pues, doctor Tájer, si se puede quedar al final, por favor. Bueno, cómo no. Muchas gracias, así que le damos las gracias y esperamos que podamos contar con su presencia en la próxima Sinapsis Narrativa. Buenas noches, buenas tardes.